vamos a hacer dentro de esta semana que estamos haciendo dedicada a la filosofía activa, vamos a hacer unas microcharlas, son 4 charlas muy cortitas que definen en algo la filosofía. Vamos a ir sin presentarnos, bueno, cada uno se presente a sí mismo, vamos a ir introduciendo el tema hasta terminar. Vamos a comenzar con Juan y que nos va a hablar sobre... A ver. Bueno, yo soy el primero. Yo me llamo Juan Aguilar. No sé si me escucháis bien, porque sí, parece que no, otra vez no se me escucha bien. Y para iniciar el tema, creo que era sobre el conocimiento de sí mismo. Es un tema difícil porque eso ha sido el objeto de la filosofía durante muchos años. Acordaba, por ejemplo, aquella frase que estaba en el frontispicio de un templo, el de Apolo Delfo, que decía: conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Entonces, partiendo de esa base del conocimiento de sí mismo, a lo largo de la historia ha habido muchas teorías. Yo voy a resumir en 2 lo que se dice en distintas civilizaciones sobre este tema. Voy a hacer uso de un tema que es de la Constitución septenaria, que trata de explicar, según las doctrinas orientales y tibetanas, de cómo está compuesto el hombre, ya sea a nivel material, psíquico y espiritual. Son los 3 párrafos de cuerpo, alma y espíritu de lo que está constituido el hombre, según las enseñanzas occidentales. Pero para el oriental, para el tibetano, te habla de que habría que, para estructurarlo mejor, es mejor dividir al hombre en 7 partes, efectos de estudio. Y en cada una de esas partes, aquí lo hicimos para que sea más didáctico y más efectivo con una diapositiva, la división en esas 7 partes. Lo primero que hay que explicar es que el hombre está compuesto, según la Constitución oriental, de 2 maneras. Uno que nosotros podemos llamar el cuerpo, ellos le llaman la personalidad, que es un cuaternario, está formado por 4 planos. Ellos le llaman también el yo inferior. Y la parte superior, la del triángulo, es el yo superior. Y ahora vamos a ver de cómo están compuestos en cada una de sus planos. El primero, que todos conocemos y no hace falta mucha explicación, es el plano físico, este que estoy aquí moviendo, ¿no? Es el plano físico. Por encima está el plano energético. En la India le llaman el prana. Incluso hay muchos ejercicios de yoga que se llaman pranayama, o sea, de posturas que tratan de manejar la energía del cuerpo. No vamos a entrar en más detalle. Por encima de eso está el plano psíquico o emocional, el mundo de los instintos, de las pasiones, de las emociones, y que todos estos planos tienen una correspondencia con los distintos reinos de la naturaleza. Por ejemplo, el plano físico, el que tenemos en común con el reino mineral. El plano energético, el que tenemos en común con el reino vegetal. El instintivo emocional es el que tenemos en común con el mundo animal. Y por último, como corona de esa evolución, estaría el mundo del hombre, el mundo racional, que es el 4º plano. Y entonces, aquí, que es el mundo racional a nivel concreto, el mundo que está conformado por las ideas, los pensamientos, ya sean positivos o negativos, y que se materializa, se concreta, según los textos orientales, en el kama manas. ¿Qué quiere decir kama manas? Manas es mente, kama es deseo. Entonces, kama mana es la mente de deseo, es la mente concreta, la mente egoísta. Y por encima de eso
aún todavía por nosotros conquistar, porque hasta aquí la evolución ahora se ha parado aquí en la del hombre, en la del mundo racional. Hay otros 3 planos más que nosotros tenemos en un estado latente y que aún no hemos llegado. Es el mundo del triángulo. Este es el que ellos van a llamar el yo superior. Hay otros que le llaman el individuo, porque es la parte indivisa, indivisible, la que no tiene parte. A diferencia de las otras 4 del mundo de la personalidad, que hay como 4 estamentos, 4 niveles bien definidos. En correspondencia con todo esto hay un autor occidental, un psicólogo llamado Carl Gustav Jung, que moriría ya por el año 60, 61, que elaboró toda una doctrina psicológica de cómo es la estructura del hombre, por lo menos a nivel psíquico y a nivel mental. Es muy largo de explicar, hablar sobre Jung, pero para hacer comparaciones. Jung llamaba al yo superior, lo que los orientales le llamaban el yo superior, ella le llamaba el mundo del sí mismo, y que es algo que cuando uno llega a dominar ese yo, lo que llama el self, el sí mismo, uno llega a dominar la totalidad. Entonces llegar al yo superior, para Jung, él le llamaba el sendero de la individuación, o sea, el sendero que conduce a la individuación, porque el individuo es la parte triangular, de tal manera que el sendero es este componente que une el yo inferior con el. Entonces llegar al yo superior y llegar al individuo es este componente vertical, que es el proceso de individuación. Los tibetanos le llaman a este puente de unión entre estos 2 mundos, le llaman el Antakarana, donde vengáis en cuenta. Entonces, este yo superior o mundo del individuo tiene distintas facultades o potencialidades que aún no hemos desarrollado. Hay una mente pura, que es el 5.º plano, que está aquí, que estoy moviendo, el 6.º, que es el mundo de la intuición, que ellos llaman Buddhi, y el último, el más elevado, el que corona toda la evolución, sería ya el espíritu. Ellos le llaman, en la India le llaman el Atma o Atman. Atman es genérico y el Atma es lo individual. Entonces el yo individual es el yo espiritual que está en la cumbre de ese triángulo. Hay, en este caso, ya he dicho, aportaciones que hace Jung en el mundo de la psicología son muy importantes porque complementan todo esto que hemos estado hablando de la constitución septenaria, que al fin y al cabo es algo individual, que tiene sus conexiones con el entorno, con el mundo en el que estamos rodeados, pero que él hizo aportaciones que, superando a Freud y Jung convivieron durante 8 años, situación de colegas que estaban interesados en el psicoanálisis. Llega un momento en que Jung se separa de Freud, porque para Freud toda su óptica era el sexo, y decía que Jung que no, el sexo está muy bien, que es una parte del todo, pero que hay partes en el hombre que los mueven, y él hablaba del inconsciente o subconsciente colectivo. Entonces, en ese inconsciente colectivo hablaba Jung de unas conclusiones que él vio a través del análisis de los sueños. Entonces él veía que en los sueños había imágenes, formas mentales, recuerdos que coincidían con las vivencias individuales de cada persona, pero que había otro mundo de imágenes que coincidían, que todos hablaban de lo mismo y que a lo mejor conectaban con el mundo de los mitos, de las antiguas religiones, de las antiguas creencias, pero que todos la narraban en común. Entonces él dedujo que había como un mundo de imágenes, de recuerdos, de formas mentales, que eran común a toda la humanidad. A eso lo llamó a él el inconsciente colectivo, que autores modernos, para que nosotros podamos entender que ese inconsciente colectivo es como la gran memoria de la humanidad. Es como una gran base de datos, como
puede ser Internet o la gran nube de datos, que es una nube espiritual en la cual está todo. Y ahí están latentes, decía Jung, el mundo de los arquetipos. Luego vamos a ver, José Antonio va a hablar de los arquetipos bajo otro aspecto, desde el punto de vista platónico. Pero Jung decía que en ese plano, en ese mundo de los arquetipos que están en el inconsciente colectivo, ahí está todo. Pueden ser no solamente nuestras pulsiones negativas, las positivas, las cualidades, los defectos. Incluso hablaba de varios arquetipos que laten ahí en el inconsciente colectivo. Te hablaba el arquetipo de la madre, el arquetipo del padre, el arquetipo, digamos, de la creación. Todo ese mundo que él había visto en las antiguas creencias de todas las culturas, de todos los tiempos. Y entonces, él hablaba de otros arquetipos, que por ejemplo él llamaba la sombra. Todos tenemos una sombra. La sombra es nuestra parte negativa, que algunos asocian al mundo intuitivo, al mundo pasional, que incluso coincide con lo que hemos hablado de la construcción septenaria, con lo que sería el mundo astral, el mundo de las pasiones. Pero no tanto también en la sombra individual de cada uno, pues están todos aquellos recuerdos y cosas que no quiere reconocer, que están más allá de la mente consciente y que están ahí almacenadas. De tal manera que esa sombra se va fabricando a medida que vamos desarrollando la personalidad, hasta llegar a componer una sombra que es una enemiga dentro de nosotros mismos, que mientras que no tratemos de dominarla, de conquistarla, pues no podemos llegar al yo espiritual, al sí mismo que decía Jung. Entonces, la lucha del hombre contra su sombra es algo también propio de todas las antiguas tradiciones. Es la lucha heroica del hombre contra el dragón, el hombre contra sus propios dragones interiores, sus propios demonios, que todos los portamos, y que hay esa continua lucha entre el consciente, la mente consciente, y lo que está en el inconsciente, que son todos esos demonios interiores que portamos. De tal manera que Jung decía que hasta que el hombre no fuera capaz de aceptar y superar sus sombras, pues no podía llegar, digamos, como resultado a ese proceso de individuación que lo conectaría con el sí mismo, o con el yo superior, que decían los orientales. Venga, hay muchas aportaciones de Jung en este aspecto. Hay otra, por ejemplo, muy importante, que era el ánima y el ánimos. ¿A qué llamaba Jung el alma? El ánima era la parte femenina inconsciente en el hombre, pero que se va desarrollando y formando a lo largo del tiempo, de tal manera que conforma en el hombre pues la parte más idealista, más idealizada de lo que pudiera ser la representación de una mujer, de la mujer, por ejemplo, como una dama a la cual hay que rescatar, una especie de Dulcinea o de Beatriz para Dante, o en el caso contrario, él hablaba del ánimos, que es que la mujer es la representación del héroe masculino, que al principio, en su formación, porque eso lo va conformando con el tiempo, pues la primera idea de la que parte es la figura del padre, al igual que en el hombre es el de la madre, y que con el tiempo se va idealizando y conformando ese ánima o ese ánimo. Esto es otro de las aportaciones de Jung que realizó y que serían muy interesantes y son complementarias la cuestión septenaria y todo el mundo psicológico de Jung. Ahora podemos hablar de cómo llegar a dominar esa mente. Al fin y al cabo, la mente consciente es la más difícil. Todos nosotros hemos visto que hay una serie de facultades que no tenemos bien desarrolladas. Por ejemplo, la atención es fundamental en el gobierno de la mente consciente. Hay otro aspecto, la mente concreta es una máquina compulsiva de crear y recrear imágenes y proyectar pensamientos y retroceder al pasado, al futuro, de tal manera
que son muy pocas ocasiones en que la mente está quieta. Es uno de los objetivos también que se ve en el Bhagavad Gita, un texto de estudio que nosotros tenemos en nuestro curso de filosofía. Y dominar la mente es como dominar el viento, es un imposible. Entonces hay técnicas en las doctrinas psicológicas tibetanas, el cómo dominar la mente. En La Voz del Silencio, otro texto muy bonito te habla, es que para llegar a ese dominio, a ese autocontrol de la mente, dice, es preciso enterarse de la naturaleza del dharana. Dharana es la capacidad de concentrarse, o sea, la capacidad de centrar la atención en un solo punto. El objetivo es disciplinar la mente, evitar que la mente esté continuamente en un funcionamiento aleatorio, dislocado, que no podemos controlar. Entonces, partiendo de ese dominio mental, podemos ir a desarrollar la personalidad y llegar al conocimiento de sí mismo, que al fin y al cabo es lo que trata este sendero, el sendero de la filosofía. Hay otro aspecto también muy explicitado, digamos, por estos autores, que es la observación de sí mismo. Si no hay observación de sí mismo, otros le llaman introspección, no puede haber conocimiento, porque si uno está volcado en el conocimiento exterior y no se ve hacia adentro, pues muy pocas veces podrá llegar a ese conocimiento de sí mismo. De ahí la necesidad que se dicen en todas estas doctrinas de estimular la autoobservación, que cuanto más nos autoobservemos, mayor capacidad tendremos para conocernos a nosotros mismos. Y por último, como etapa dentro de ese dominio de la mente, te habla de que una vez disciplinada la mente, hay una cosa que es la capacidad de reflexión, de autoanálisis. O sea, uno tiene que tener capacidad de centrarse y enfocar la atención al análisis de nuestras cualidades, nuestros defectos, de las actividades que realiza durante el día y establecer unos criterios de evaluación en el cual llegar a ese conocimiento superior. Todo eso conduce a lo que Jung llamaba el proceso de individuación, llegar a conquistar al individuo, que es la parte superior, digamos, de esa constitución centenaria. Para Jung era también llegar a la totalidad, otro de los textos tibetanos te hablan de llegar a unificar la constitución centenaria en uno, en la unidad. Pues ese llegar a la unidad, como resultado de ese proceso de individuación, es lo que no solamente Jung, sino todos los filósofos espirituales han tratado de llegar. Y bueno, y ya no me extiendo más porque os puedo ocurrir un poco. Luego, al final, pues, si hay tiempo, pues responderemos algunas preguntas. La segunda parte de filosofía es la comprensión de la naturaleza. Juan ha comenzado citando una de las máximas conocidísimas en filosofía, que es el conócete a ti mismo, y lo ha citado entero, porque normalmente siempre se conoce, siempre decimos el conócete a ti mismo, pero lo que ponía en el frontispicio del templo de Delfos era conócete a ti mismo y conocerás a los dioses y al universo. Porque la naturaleza para nosotros es esa parte de la tierra que nos rodea, que tiene árboles, arroyos, ríos, mares, tiene bosques, pero la naturaleza para el filósofo antiguo y para el filósofo de todos los tiempos es el universo entero. Conocernos a nosotros mismos nos ayudará también a comprender la naturaleza, entendiendo por naturaleza a todo el universo. De hecho, los más antiguos de todos los filósofos occidentales, hay que decir occidentales porque los orientales siempre han hablado de la naturaleza también, pero para establecerlo, ¿no? Empiezan el estudio de la fisis y por ahí sale el estudio de la física. El estudio de la física comienza con el estudio de la naturaleza, ¿sí? Que luego va a derivar en lo que nosotros llamamos hoy física.
a los físicos cuánticos que les preguntaban esa relación entre la física y la religión, y ellos decían, una cosa la física, otra la religión. Lo físico se está dedicando a trabajar solamente con la parte física de la naturaleza. Pero para los antiguos, la naturaleza tenía tantos planos de conciencia como tiene mínimo el ser humano, porque el ser humano no puede tener planos de conciencia que no existen en el universo. ¿Cómo llamaban al universo? Los antiguos griegos al universo le llamaban cosmos, y cosmos significa orden, porque una característica de la naturaleza es que está ordenada. Incluso en su aparente caos, porque es aparente, en su aparente caos está ordenada, está equilibrada. ¿Cuándo se ha desequilibrado la naturaleza? La naturaleza tiene sus propios ritmos, y en los ritmos hay cambios, por ejemplo, hay cambios glaciares, ¿no? Hay momentos en que la Tierra tiene un frío enorme, después ese frío va pasando, suben, bajan placas tectónicas, en el universo nacen estrellas, mueren estrellas, son cambios que se dan en la naturaleza, son ritmos, porque la naturaleza es cíclica. No todo es permanente e inmanente en la naturaleza, tal y como lo vemos en el plano físico. Pero ese orden nos lleva a darnos cuenta, primero, que nosotros somos una parte de la naturaleza, que la naturaleza, quien más ha conseguido desequilibrarla, ha sido la acción del ser humano por no comprender la naturaleza. Porque en su corta mirada de pensar, somos los reyes de la creación, la naturaleza está hecha para nosotros, explotémosla, y la han explotado fatal. Vamos, la han, no. Voy a cambiar la persona, la hemos explotado muy mal. Pero por desconocimiento. Primero porque la hemos explotado. Eso significa que no la hemos comprendido. En un libro que ha citado antes Juan, en La voz del silencio, cuando nos habla de la naturaleza, nos dice: respeta a la naturaleza y trabaja con ella. Y la naturaleza te considerará como uno de sus creadores y te prestará obediencia. Nosotros nos hemos creído que somos capaces de ser creadores de la naturaleza sin comprenderla. Pues la naturaleza, la filosofía nos va a ayudar a intentar entender la naturaleza, a entender sus ritmos, entender la música de las esferas de las que nos hablaba Pitágoras, que nos hablaba de la música de las esferas, que hoy día se sabe que hay música en las esferas, pero ya nos lo decía Pitágoras. Y de la naturaleza nos van a hablar para que sepamos que estamos dentro de un universo que tiene una marcha, que tiene un orden, y nosotros tenemos que saber cuál es nuestro punto, en qué lugar imbricarnos en la naturaleza para ayudar a la naturaleza a su buen desarrollo. Conocerla nos ayudará a conocernos, y conocernos nos ayudará a conocer a la naturaleza. Yo creo que la naturaleza se merece que la conozcamos, y para eso primero tenemos que observarla, relajarnos en la naturaleza, ver la enorme belleza que tiene, porque es bellísima. Cómo nos serena, o no nos serena un bosque, o no serena una puesta de sol, o no serenan las olas del mar. ¿Por qué no serenan? Porque vibra, todo vibra de una manera que nos calma. Necesitamos la naturaleza. Podemos buscar la belleza de los arquetipos que va a hablar ahora José Antonio en muchísimos sitios, en la música, en las obras de arte. Y tenemos una enorme obra de arte que se llama Universo, mucha de ella muy lejos, pero que la podemos ver por las noches, y otra muy cercana. Contemplémoslas y démonos cuenta también de que esa naturaleza y nuestra naturaleza es muy similar, y así podremos conocer dos cosas a la vez.
Bueno, soy José Antonio Vera, siguiendo con la línea de lo que han expuesto tanto Juan como Laura. Ahora Laura mencionaba precisamente los arquetipos. Hablar de los arquetipos, bueno, yo de entrada digo que es poco menos que un atrevimiento, porque son cosas que desafían bastante pues, lo que sería, por lo pronto, el sentido de la razón, pero que, claro, más que para la razón van dirigidos a lo que es el aspecto intuitivo, esa potencia intuitiva que todos los seres humanos tenemos y que, como bien dice su propia etimología, intuiere visión con el alma. O sea, se trata de que captemos precisamente con el alma aquello que en esa naturaleza, pues bueno, es tan bello, aquello que en esa naturaleza pues tiene, ¿no?, una potencia de vida tan enorme que nos rebasa, nos traspasa, incluso pues bueno, nos traslada, si sabemos observar y sabemos contemplarla como es debido, nos puede incluso elevar pues a otros planos, ¿no?, difícilmente explicables. Cuando hablamos de los arquetipos, inevitablemente tenemos que mencionar al llamado príncipe de la filosofía, a Platón. Decimos lo bueno, lo bello, lo verdadero. Bueno, menudo hemos dicho cualquier cosa. Porque esta sería, por excelencia, la tríada que en esa complicidad entre los tres arquetipos mencionados ha levantado a todas las civilizaciones de las que pudiéramos hablar. O sea, si hablamos de una civilización, sabemos, lo decía el gran historiador Arnold Toynbee, toda civilización tiene un nacimiento, tiene un crecimiento, tiene un cenit, esto coincide con también Cicerón, hablando de los más clásicos, y finalmente pues hay un declive, aquello tiene que decaer. Pero ¿qué es lo que levanta a una civilización? Precisamente esos arquetipos, esas formas primeras, ese principio y fin de los ciclos evolutivos que ellos marcan. Decimos lo verdadero, lo bello y lo bueno, o sea, lo bueno, el bien, lo bondadoso, estaríamos hablando de lo mismo. Decía Platón que la relación entre ellos es tal que la verdad es bella y es buena, la belleza es buena y es verdadera, la verdad es bella y es buena. O sea, y que efectivamente elevan cuando el ser humano es capaz de ir captando lo que estos arquetipos nos dicen, cómo se reflejan en la gran mater matuta, en la gran naturaleza, ciertamente tienen la capacidad de elevarnos. Porque hay que tener algo muy claro, no es la verdad la que hace grande al hombre, es el hombre el que hace grande a la verdad. O sea, en este sentido, cuando nosotros hablamos de lo verdadero, bueno, pues ya Platón nos decía que lo verdadero no podíamos separarlo de lo que es lo bueno y de lo que es el bien, pero que esto a su vez nos llevaba a la felicidad. Y claro, cuando hablamos de la felicidad, estamos hablando de algo que es lo que por naturaleza todo ser humano, pues todos buscamos de una forma u otra, o sea, el ser felices. El ser felices, la felicidad. Yo recuerdo un viejo profesor que tuve en el bachillerato, mi querido, entrañable, inolvidable don Teófilo Martínez, que tenía un sentido del humor algo increíble, que decía, ¿qué es la felicidad? Todo el mundo se quedaba, nadie sabía responder. Y entonces a continuación decía, la felicidad es la posesión de un bien inadmisible e insaciable. O sea, que no se puede perder, que no se puede saciar. De cualquier cosa estamos hablando, ¿no? Claro, eso se refleja en los arquetipos. Cuando Platón asociaba el bien, la verdad y la felicidad, estaba hablando justamente de lo que es abrir un camino que va elevando al alma, la va elevando a planos cada vez más sutiles. Y aquí también siempre, pues, ya que se ha mencionado la música, ha mencionado la música de la esfera, cuando se habla de esa música de la naturaleza, la música de alguna forma yo creo que es como la primera de las filosofías, porque estamos hablando, todo esto es hablar de filosofía en definitiva, la filosofía como amor al conocimiento, como amor a uno mismo, como la capacidad de desarrollar ese arte de poseernos a nosotros mismos y poder emprender el camino necesario para llegar realmente a la culminación de nosotros mismos como seres humanos, llegar aquí, que mencionaba Juan hablando de la Constitución Septenaria. O sea, llegar al pináculo de nuestra propia, a la raíz del ser que está justamente ahí. Bueno, en ese sentido,
hablar de lo verdadero es hablar del bien. Hablar de la belleza, insisto, es un poco un desafío todo esto, porque bueno, hablar de la belleza es hablar, cuando uno contempla esa naturaleza, es hablar del lenguaje de Dios, a través del cual se muestra lo infinitamente, la verdad infinita que late en el fondo de todo, se muestra a través de la belleza. Es como una gran puerta que abrimos. Y esa verdad infinita, en su forma subjetiva, se manifiesta subjetivamente en su forma objetiva correspondiente, que es lo que nosotros, es el reflejo de ese algo que nosotros sí podemos ir captando y a través de ese reflejo poder ir acercándonos a la esencia de ese algo. Porque ya lo decía Platón, la belleza justamente en este mundo sensible, él hablaba del mundo inteligible, el mundo de las ideas, de los arquetipos, y el mundo de los sentidos, el mundo de lo sensible, donde a manera de soles, como soles, se reflejan la belleza, el bien, la bondad, se reflejan justamente lo que es pues esa verdad de la que estamos hablando. Todo eso se reflejaría en este mundo sensible. Y al hablar de la belleza estamos hablando de algo que nos lleva a hablar de una de las 4 grandes caras de la pirámide. Los egipcios concebían la civilización como una pirámide con 4 caras. Una de las caras, la primera que mencionamos, es la de la ciencia, a continuación la del arte, la de la religión y finalmente la de la política. A través de la del arte, justamente, ya que he mencionado la belleza, se trataría justamente de elevar el alma. El verdadero artista tiene la capacidad de fundirse de tal manera con su obra, aquello que decía Miguel Ángel Buonarroti, ¿no? Miguel Ángel, cuando hizo el Moisés y dijo, y ahora levántate y anda, cuando terminó de esculpirlo, y ahora levántate y anda. O sea, ¿hasta qué punto? Y bueno, es un bloque de mármol, bueno, que ya no es un bloque de mármol, era mármol, ya es otra cosa. Eso es el arte. No otras cosas que no voy a mencionar y que todos sabemos a qué me refiero, que bueno, no. El arte es esa capacidad de elevar el alma hacia lo bello. La belleza, decía Platón, es la ejecución sensible de las intuiciones estéticas. O sea, estamos hablando de algo, claro, de algo arquetípico. O sea, la capacidad de reflejar en este mundo sensible justamente lo que ese arquetipo entraña, lo que ese arquetipo justamente puede dar de sí. Y cómo, reflejándolo, se convierte ese reflejo en una especie de escala a través de la cual podemos elevarnos hacia eso. Cuando hablamos de la verdad, sigo diciendo lo mismo, es un desafío. La verdad, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Bueno, sobre todo en el mundo que vivimos en este momento actual, ¿qué es la? ¿Quién es el guapo, la guapa que dice la verdad? ¿Qué es la verdad? La verdad, siguiendo en la misma línea, no solo de Platón, también de un Confucio, también de maestros como un Sirran y otros muchos que podríamos mencionar, la verdad sería esa unidad esencial de todas las cosas que nos lleva justamente a lo que sería la capacidad de integrar en nosotros la esencia de todas las formas de vida, seres y cosas vivas que están en la naturaleza. O sea, la capacidad de autointegración, de llevar a nuestra propia esencia la esencia de todo lo demás. La verdad, a medida que se va manifestando, claro, aquí se reflejaría la primera ley, la primera de las 7 leyes de la naturaleza, la ley de unidad. A medida que se va manifestando, la realización del ser humano va increciendo. Cuanto más verdad hay en el pensamiento, en las ideas, tanto más esa verdad se refleja en las acciones y en los pasos que el ser humano va dando en su sendero evolutivo. Cuanta más verdad, más realización, más elevación de la conciencia. La verdad, como dijo alguien que todos sabemos, nos hará libres. Claro, nos hará libres desde el momento en que nosotros seamos capaces de llevarla a la práctica. Porque tiene que haber verdad, justamente verdad, en el pensamiento, en la idea, y luego eso reflejarse en la forma correspondiente. O sea, verdad en la idea y belleza en la forma. Reflejarse también, como no, en la belleza. La belleza, la verdad, la bondad, como decíamos hace un momento, van totalmente entretejidas, no podemos separarlas. Cuando hablamos de lo que es la bondad, el bien,
Recuerdo una de las cosas que también nos decía el gran príncipe de la filosofía, cuando hablaba de lo bonito, me llamó la atención la definición de lo bonito. Y lo bonito es aquello que es bellamente bondadoso y bondadosamente bello. Lo bonito. Bellamente bondadoso y bondadosamente bello. Lo bonito hace que justamente la vida se manifieste en todo su esplendor, en todos sus colores. Que la vida realmente pueda ser lo que todos deseamos en el fondo de nuestro corazón. O sea, que nos sirva para realizarnos como seres humanos. Que a través de esa filosofía nosotros podamos ir integrando esas 4 caras de la pirámide. Porque he mencionado la del arte, pero luego tendríamos que mencionar la cara de la ciencia. La cara de la ciencia, justamente a través de esa cara buscamos lo verdadero. La verdad que hay en todas las cosas, desechando todo aquello que no tiene que ver justamente con lo que es la búsqueda de ese fin ultérrimo que todos perseguimos. Luego, en la cara de la religión, ¿qué es de qué se trataría? Justamente de desarrollar el aspecto místico. La mística es muy importante en la vida del ser humano, porque la mística es la que nos lleva justamente a desarrollamos en nosotros esa capacidad ascensional del alma en la búsqueda de los misterios, en la búsqueda de aquello justamente que cuando logramos llegar a ello, pues se convierte en la plena realización que siempre hemos soñado como seres humanos. Y por último, la cara de la política. La política bien entendida es el arte del recto conducir a los pueblos, a los seres humanos, a aquellos que conforman una sociedad que en el momento en que justamente tratamos de encarnar el ideal justicia, precisamente buscaríamos la justicia, la encarnación de esa justicia a través de la política como arte del recto conducir, y ahí hablaríamos, como decía Platón, de una sociedad racionalizada. Él justamente ideó una ciudad ideal, la Magnesia, que él decía, bueno, es una ciudad que tiene que ser racionalmente estructurada y geométricamente jerarquizada para poder encarnar el ideal justicia con todas sus consecuencias. Claro, la pirámide, en el pináculo, cuando se llega aquí arriba, desde las bases, pues uno dice, bueno, hoy día nos movemos, en general la sociedad del mundo, pues se mueve solamente en lo que sería la base de la pirámide, y ahí se dan todas las discusiones, todos los conflictos, pero cuando justamente empieza ese proceso de ascensión por las 4 caras, a medida que vamos ascendiendo, vamos viendo que efectivamente las diferencias cada vez son menores, porque las 4 caras tienden justamente a lo que es el piramidón, ese punto justamente a partir del cual surge la pirámide, nace la pirámide. En las viejas tradiciones se nos dice que la pirámide física es reflejo de una pirámide invisible que es invertida, y a partir de ahí justamente surge la pirámide, de ese punto piramidón surge justamente la pirámide visible, la pirámide física. A medida que vamos hacia ese pináculo, hacia ese piramidón, efectivamente vamos viendo que el verdaderamente místico, con el verdaderamente político, con el verdaderamente artista y con el que es verdaderamente el científico, con mayúsculas todo, se dan la mano, o sea, no hay diferencias. La filosofía abraza las 4 caras. Mística, arte, ciencia, política, o sea, política, entendámonos, justicia. El hombre justo, indiscutiblemente, es aquel que lo es. Platón decía que era la más superior de todas las virtudes. La justicia sería justamente esa capacidad de poder armonizar en nosotros, aquí saldría a reducir a Aristóteles, el gran discípulo de Platón, como sabemos, pues justamente poder armonizar lo que es la parte racional con la parte concupiscible y con la parte irascible. El hombre valeroso, el ser humano valeroso, más allá de sexos, hablamos del hombre en dimensión filosófica, por lo tanto no hablamos de sexos, justamente el hombre valeroso es aquel justamente que tiene la capacidad de hacer que la parte irascible obedezca a la razón siempre. Y como diría Platón, ante lo temible y lo no temible, pero siempre. De esa manera a la concupiscible se la mantiene en su sitio, mediante la templanza también, claro. En este sentido, bueno, insisto, es un atrevimiento hablar de esto, pero nosotros en Acrópolis nos atrevemos a hablar de lo que haga falta,
porque a la luz de la filosofía absolutamente nada está fuera. Aquel que realmente se siente, todos somos filósofos en la medida, algunos, muchas personas, recuerdo una conversación con cierta persona hace años que decía, no, pero yo filósofo, yo no me siento filósofo. Y yo le dije, ¿tú no te preguntas nada? Digo, cuando por ejemplo miras al cielo por la noche, ¿tú no te preguntas nada mirando un cielo con unas cositas brillantes? Y dice, sí, ¿quién de los aquí presentes puede decir que no se siente filósofo? Que no se busca a sí mismo, que no busca ser mejor cada día como ser humano. ¿Quién? Bueno, gracias. Bueno, yo soy la última, porque estáis muy desesperados. Y yo sé que esto al principio empieza bien y ya luego... Bueno, yo voy a hablar de algo que es fundamental, que es el arte de vivir. Mis compañeros me lo han puesto difícil porque han hablado prácticamente de todo. Pero creo que la clave está justamente en el arte de vivir. ¿Por qué? Porque todos tenemos una vida y todos tenemos que trabajar con nuestra vida, hacer algo con nuestra vida. Todos nos preguntamos muchísimas cosas, como decía José ahora, ¿no? ¿Quién no ha mirado al cielo y se ha preguntado de dónde vengo, hacia dónde voy? ¿Quién no se ha preguntado por qué me pasa esto a mí? ¿O por qué no soy yo tan bueno como? ¿O menos mal que no soy tan malo como? ¿No? Lo podemos ver desde muchas perspectivas. Pero sí, es verdad que tenemos una vida y la podemos afrontar de muchas maneras. La podemos afrontar viviendo, dejándonos vivir, lo que la vida nos dé. ¿Que la vida nos da limones? Pues, como dice en las películas, hacemos limonada. Pero eso es filosofía. El que no sabe filosofar guarda los limones en la nevera hasta que se le pudren. O sea, la vida a veces nos da cosas ácidas, nos da cosas difíciles. Lo que podemos hacer es aplicarnos para trabajar con ellas. Hay un ejemplo que a mí me encanta, que dice, tú puedes ser como un tronco en el río y entonces la vida te va a empujar, te va a llevar de aquí para allá y vas a ser esclavo de las circunstancias. Pero tú también puedes construir una barca con ese tronco y entonces tú dominarás el río. Yo sé que es un ejemplo sencillo, que hay muchas formas de explicarlo, pero creo que precisamente nos vamos a preguntar, ¿qué es la filosofía? Hemos visto una explicación utilizando el conocimiento oriental y después también a Jung. Hay muchos filósofos que nos van a hablar, van a intentar de explicar cómo es el ser humano, ¿no? Hay una fórmula sextenaria que ha explicado Juan, hay una fórmula más triádica que utilizan los griegos cuando hablan de nous, psique y soma, eso tiene una correspondencia. En algunas religiones nos hablan de cuerpo y de alma y con eso se conforman. Nada de eso se contradice y todo es una forma de intentar explicar al hombre. Necesitamos explicarnos a nosotros mismos, necesitamos conocernos a nosotros mismos para poder trabajar con nuestra vida. Necesitamos conocer la naturaleza, ¿por qué? Porque vivimos dentro de la naturaleza. Y como muy bien decía Laura, nosotros no la dominamos, nosotros podemos trabajar con ella, podemos ser sus aliados y entonces ella será aliada nuestra. ¿O vosotros creéis que el campesino no conoce la naturaleza? Claro que la conoce y sabe que tiene que plantar y sabe cuándo lo tiene que plantar y sabe si tiene que echarle abono y sabe también que a veces hay elementos que no puede controlar, ¿no? Como hace poco me comentaban que probablemente no se va a sembrar arroz este año en Sevilla porque no hay agua. El campesino eso lo sabe. ¿Por qué? Porque conoce un poco la naturaleza. Pero la naturaleza es una cosa mucho más amplia y vivimos dentro de ella. Podemos hablar de estos mismos planos, como también ha comentado Laura, y ver las similitudes, hasta dónde me puedo mover, cómo me puedo mover.
dónde puedo aprender, hacia dónde me dirijo. ¿Qué es el arte de vivir? El arte de vivir es disfrutar de la vida y conocer la vida. ¿Para qué tenemos la vida? No sé, es una gran pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve la vida? ¿Pero habéis preguntado? ¿Vivir y ya está? ¿Nacer? ¿Vivir un tiempo? ¿Morirnos? La vida tiene un sentido. Todos los filósofos de todos los tiempos, nosotros hemos querido recrear en esta semana el sendero de los filósofos, que no son solo los occidentales, que son los que más conocemos, tampoco son solo los antiguos, aunque la verdad es que la raíz de todo está en la filosofía clásica, eso no nos podemos engañar. También hay filósofos en Oriente que nos enseñan grandes cosas, pero lo que nos van a decir es que la vida tiene un propósito, que es el propósito de la evolución. Todo está en evolución, todo está mejorando, todo está perfeccionándose. Y aunque nosotros sabemos que no somos perfectos, sí somos perfectibles, sí podemos ir mejorándonos, ¿no? En la medida en que nosotros dominamos nuestra vida, en la medida en la que nuestra vida alcanza un sentido, nosotros lo que vamos a lograr es algo tan sencillo y tan difícil como es la felicidad. La felicidad absoluta no la vamos a lograr, porque en este mundo nosotros no vivimos en el mundo de los absolutos. Cuando José Antonio hablaba de los arquetipos, hay que pensar que el mundo de lo justo, el mundo de lo bello, el mundo de lo verdadero y el mundo de lo bueno están muy lejos de nosotros. Pero sí hay cosas buenas, hay cosas verdaderas, que participan de la verdad, hay cosas bellas, ¿no? Hay cosas justas, aunque no estemos hablando de la justicia como pináculo, porque para nosotros de momento está un poco lejos. Pero nosotros no queremos ser mejores, no queremos ser algo felices. No hay cosas que nos provocan una felicidad momentánea. Para los fumadores un cigarrito no es una felicidad momentánea, ¿no? Para los comilones una taquita y una cervecita no es una felicidad momentánea, pero es momentánea. Esa felicidad no tiene contenido. Cuando se acaba el cigarrito y cuando se acaba todo lo demás, se acabó. Pero hay otras cosas que nosotros logramos así con mucha más fuerza que nos provocan esa felicidad. Y a esa felicidad a la que se dirigen siempre los filósofos. Cuando no hablamos de los elementos que se pierden, cuando no nos importa tanto si nuestros cuerpos envejecen o no envejecen, porque somos eternamente jóvenes porque creemos que nuestra alma es joven. Yo me quiero acordar de una filósofa que recientemente fallecida, que en una de sus últimas comparecencias decía: yo lo que tengo claro es que me voy a morir joven, y tenía 80 años, y se murió joven. ¿Por qué? Porque era joven de alma y de espíritu. Y ese es el arte de vivir. Hay que saber sacarle a la vida, hay que exprimirle hasta la última gota. Cuando lleguemos, que no nos quede de nosotros casi nada, lo vamos a entregar, no nos lo vamos a llevar, pero lo hemos aprovechado al máximo. Y hay que pensar que la vida no es solo esto que tocamos, la vida es lo que sentimos, lo que vivimos, lo que compartimos mentalmente, una idea preciosa, una idea bonita, una música, un paisaje, un atardecer, todo eso forma parte de la vida. Y yo creo que estoy muy lejos de practicar bien el arte de vivir, pero me voy aproximando al artistado. Así que os invito a que sepáis que la filosofía son muchas cosas, que es muy difícil definirla, es difícil decir qué es la filosofía. Ya sabéis que a Pitágoras se le atribuye la frase cuando le dicen: ¿es usted un sabio? Y él dice: no, yo en todo caso soy un amante de la sabiduría. Y de ahí surge el filósofos, el amante de la sabiduría, el amante de la verdad. Entonces, buscar la verdad, vuestra propia verdad, la verdad en el universo, y tratar de vivir lo mejor posible. ¿Cómo se vive lo mejor posible? Con nosotros mismos y con todos los demás. Cuando somos buenos con nosotros y con el resto. Cuando somos justos con nosotros y con el resto. Y si somos bellos por dentro, da igual que no seamos tan bellos fuera. Yo os deseo que practiquéis la filosofía, porque también ha dicho José, y estoy totalmente de acuerdo, todos somos filósofos.
todo el que en algún momento se pregunta algo es filósofo. Y no son solo los grandes filósofos, ellos son para nosotros como faros, como guías, pero todos nosotros tenemos algo que mostrar y algo que compartir. Y bueno, si queréis preguntar a mis compañeros o a mí, estamos disponibles. O queréis compartir algo con nosotros. ¿Vale? Muchas gracias.